Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hey, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo ya en vivo y en directo en este jueves 31 de julio del 2025, es la última emisión de este mes, y estamos aquí continuamos con nuestro segmento, con nuestro espacio de entrevistas, y hoy es el turno para volver a hablar de libros. Este año hemos tenido algunas entrevistas sobre lo que son lanzamientos de libros. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es este libro, este poemario, se podría decir. Así que bueno, nuestro invitado para el día de hoy es Daniel Eduardo Díaz Riofrío. Entonces vamos a hablar con él sobre su libro básicamente, y también sobre otras cosas más. Así que bueno, eso, y le doy primero el saludo a Mateo. ¿Qué más? Hola, ¿qué tal, David? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido hoy con todos y todas quienes nos escuchan. Gracias a nuestro amigo Daro y a Celín, que están en los controles de esta tarde. Gracias a ellos y ellas salimos en señal directamente a través de los 100.9 de Cultura FM. También nos pueden encontrar en la transmisión de Facebook Live a través de la página de Cultura 100.9 FM, y también en nuestra página de Facebook Live como Frecuencia Subversa Radio. Este programa estará subido en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos nuestro archivo de toda la programación. Les recordamos que en este año cumplimos 10 años de programación, desde el 2015 como Frecuencia Subversa Radio. Así que yo les agradezco bastante y estoy súper emocionado de estar aquí, Mate. Qué bacán, Daniel. Y bueno, contigo hemos podido compartir otros espacios radiofónicos también, y ahora es chévere poder estar aquí, ahora sí, conversando y conociendo un poco sobre tus experiencias, sobre tus vivencias. En este programa tratamos un poco de ejercitar este tipo de empatía o de identificación, que la gente se siente identificada un poco contigo. Como lo dijo David, estás en el lanzamiento de tu más reciente obra literaria, el poemario, el libro Poesía que escribí mientras me rompía. Eso es lo que nos convoca hoy. Antes de hablar un poquito del libro y de todo eso, conversar sobre ti, ¿no? Preguntarte cómo en tu transitar por este mundo, por este espacio, por este territorio, decidiste comunicar, ¿no? ¿Cómo fue que te apasionó esto? También el tema de la política, ¿no? Porque también eres politólogo, aparte de comunicador. Entonces, coméntanos un poquito. Bueno, yo desde pequeño tuve acceso a bastantes libritos que habían en mi casa. Y siempre en las vacaciones, mi mamá es de Loja, y aprovecho para mandarle un saludo a mi madre, a mi papá, y nos íbamos de vacaciones para allá, a una finquita de mi abuelita. Entonces llevábamos todas las cositas, los libritos. Yo llevaba un librito, andaba a cargar un par de libritos, una flauta, y después cuando ya aprendí a tocar la guitarra, también me llevaba la guitarra a Loja. Sí. Y entre esas cosas leí un par de libros que me gustaron bastante, y mi mamá me decía, oye, qué chévere que te guste esto, y algún día tú también vas a escribir tu libro. Y a mí se me metió una pica, pero enorme, porque decía, sí me gusta como estar ahí en las historias y sacar historias, y yo me inventaba muchas historias, como todos los niños, pues ahí con los juguetes, y me inventaba capítulos de Dragon Ball y un montón de cosas, con full imaginación. Siempre tuve eso. Hasta que, bueno, mi papá también me regaló por ahí una agenda. Yo me la llevaba a Loja, empezábamos a jugar fútbol con los primos. Era un espacio donde nos reuníamos primos, tíos, había de todo, era bastante naturaleza. Entonces aprovechábamos y le sacábamos todo el provecho a las vacaciones en Loja. Entonces ahí yo empezaba a escribir cosas sencillas. He querido encontrar ese libro, no es libro, es una agenda donde yo como que recopilaba un par de cosas.
Entonces escribía como que hoy hicimos esto con mis primos y descubrí cómo se hace el tiro con chanfle. Como un diario, algo así. Como un diario. Y ahí yo ponía como el tiro especial de Daniel Díaz, que me inventaba según yo, tiros especiales de fútbol, porque estaba de moda pues los supercampeones, los Claro. Power Rangers, ahí llevaba como ese registro. Entonces, desde ahí yo siempre dije, tengo que escribir, me llamó bastante la atención, fui creciendo y me di cuenta que, bueno, me encantaba el tema de las letras, me encantaba el tema de la comunicación, me lancé por ahí, como todo chico que le gusta el rock en el colegio, a tener una banda, empezamos Sí. a tocar, nos ponían en programas, y yo salía y ese rato me olvidaba de todo, o sea, estaba nerviosísimo, pero el rato de salir ya al escenario me olvidaba de todo y se sentía rico, como estar con la gente, transmitir ideas, transmitir canciones. No tenía idea de lo que es el amor, como dice el meme, pero ahí estaba sufriendo con canciones y Sí. tocando a todo pulmón. Canciones románticas. Sí, sí, sí. O sea, ¿te gustó siempre un poco entregarte a los placeres del arte, se podría decir? Bastante. Me acuerdo que mi papá, no sé si ustedes se acuerdan, esos discos chiquitos que decían DVD, que viene tantas 4000 canciones, ni sé qué, eran unos chiquitos. Mi papá se compró esos, había una colección gigante y dentro de eso habían canciones de Elvis, de los Beatles. Yo todavía no me encontraba, no sabía qué tipo de música me gustaba. Empecé a Explorabas. reproducir y eran discos de blues, eran discos de rock. Mi papá me decía, no le harás tanto al rock como toda familia hiper mega Que te- católica, tradicionalista. Te alertan. Pero me encantó. Yo decía, o sea, de aquí soy, me encantó la música, me encantó el rock. Y ya cuando empecé a aprender a tocar guitarra dije, wow, estoy como pudiendo cachar lo que los artistas que a mí me gustan trataban de transmitir y me gustó eso, como dentro de la música, dentro del arte, hay también una forma de quejarse ante el sistema, de cuestionarse muchas cosas que a veces a mí no me hacían sentido, como a todo adolescente, y era una forma de quejarme y de decir como que esto me está pasando, esto estoy sintiendo. Entonces yo, en verdad, feliz con todo el tema del arte. Oye, cabe decir que somos de una generación que no creció tan apegada a la tecnología, a los Sí. dispositivos. ¿Crees que eso también influyó un poco o cómo te hubieras visto si hubieras tal vez crecido con una tablet o algo así? Porque lo que dices también es una exploración en base de curiosidad y de salir del aburrimiento, ¿no? Claro. Que en esos momentos era tal vez de estas formas Claro. más, no sé, más humanidad antigua, ¿no? Así es, yo creo que somos una generación chance bendecida en que tuvimos como las dos caras de la moneda. Estuvimos en la parte de sin tecnología, análogos y poder salir y después, claro, tuvimos un acercamiento a la tecnología. Les cuento, mi papá tenía una compu en su casa y era una compu sin color. Era como tomatita con negro. Entonces yo cogía los disquetes de mi papá, un montón de veces le dañé el CPU porque metía mal los disquetes. Claro. Y ahí él me enseñó, creo que vio ese interés. Me enseñó y me decía, verás, tienes que poner C punto punto, C abrir ni sé qué cosa, ya ni siquiera me acuerdo, pero eran como el Programación. DOS, como de programación para tú entrarte a los disquetes y poder correr algunos juegos que me encantaban. A mí me gusta mucho una banda que de ley han cachado que se llama Furia Tailandesa, que tiene No, no he una cachado. canción que se llama Estilo Noventero. Y Ya. habla de todo eso de Dragon Ball en la tele y estaba el rock en la radio. Es una canción que de verdad a todos los que nos están escuchando les recomiendo. Está en YouTube, Furia Tailandesa. Y cuenta como todo ese estilo noventero que nosotros teníamos y cómo arreglábamos las cosas con un partido de fútbol y cómo salíamos con los amigos. Creo que eso ahora se ha perdido un poco y se ha ido al Fortnite, a los juegos que estamos en línea, PvP. al PvP, exacto. Creo que es normal, es una transición y una evolución normal, pero sí creo que sería chévere que un poco los papás, los niños, los jóvenes, como que tratemos de desconectarnos un chance. No sé si ustedes se acuerdan, antes nosotros cuando había el Windows Live Messenger, era una... Zumbido. con los zumbidos, era una desconexión, que uno llegaba de la escuela, del colegio y te desconectabas en el internet. Pero ahora es al revés, ahora todo el tiempo estás conectado al internet y más bien tú dices voy a desconectarme un ratito y me salgo porque estás que notificaciones, aplicaciones, eso creo que a la juventud
sí le hace falta salirse un poquito, sí le hace falta como leer un chance más, conocerse un poco más a sí mismos. Y esta tecnología que es también tiene sus cosas buenas, pero como que nos ha sacado un poco del sentido de la comunidad. Nos ha hecho más individuales, porque yo desde mi casa puedo estar conectado con mis 30 amigos y con gente de Bangladesh que no conozco y estar jugando. Pero en realidad ese carácter social de salir con mis amigos y saludarles y molestarnos y hablar de lo último que está pasando en el mismo Dragon Ball, o sea, Claro. era diferente. En cambio ahora me siento en el Netflix, veo los 30 capítulos de corrido y listo, y ya está. Entonces nos hace falta, yo creo, volver un poquito a lo análogo, que a mí me dio bastante felicidad y curiosidad por la vida. Sí, y tú tus estudios primarios, secundarios los hiciste en Loja. No, mi mamá es de Loja, pero íbamos allá solo en vacaciones. Ah. Yo estaba acá en Quito, nací en Quito y siempre estuve acá en Quito. Me hubiera gustado estudiar un ratito en Y Loja. estudiaste después ciencias políticas. Sí, bueno, yo tuve una dura elección entre si seguir música, y ya saben la típica que los papás dicen, no, Sí. pero músico, ¿qué vas a hacer? Y en ese entonces no tuve las agallas como suficientes para decir, no, yo me paro aquí y voy a seguir música porque es lo que me gusta y me gusta escribir. Y después dije, pero también me gusta el tema del área social, me gusta el tema de la ciencia política, me metí ahí, me gustó bastante lo que aprendí porque fue una forma con la que yo al fin entendía ciertas cosas que antes no cachaba y decía, como que ahora entiendo por qué se da esto y por qué está mal y por qué debo cuestionar esto. Entonces creo que la ciencia política, más allá del estudio universitario, creo que todos podemos tener acceso. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que detesto la política y a mí ni me pregunten porque igual me toca salir a trabajar, gane quien gane. Pero digo, no, la política es algo que está todos los días entre nosotros. Recién me comentaron en Instagram una chica, este man ha sido político, por eso está diciendo esas barbaridades. Porque comenté un video de una chica subida en un cerdito y yo decía, oye, pobre cerdito, le van a quebrar la espalda. Y no sé si era inteligencia artificial porque ya no se sabe, pero esta chica me comentaba como que, de leyes porque es político, que está hablando tanta cosa. Y le decía, oiga, fuera de las peleas y todo, de las redes sociales, todos somos políticos. Y a todos, en todos los niveles, nos afecta la política. Y una cosa, hay que separar los políticos de la política. La política como concepción es bellísima y nos da acceso a un montón de cosas y a darnos cuenta de un montón de cosas y de cuestionarnos un montón de cosas que creo que nos hace bastante falta a día de hoy. Empezar a cuestionarnos todo, la verdad, todo. Y realmente súper así como que nos traslada a un mundo así, o al menos a mí me traslada a un mundo también en el que vuelvo a mis edades de colegio y pienso, claro, mucha gente es full común y claro, es chévere, es full común lo que tú dices así de odiar la política, pero también es full común en cierto momento odiar los libros. Y Sí. tú estás así también metido en esas dos cosas que la gente tal vez como comúnmente no se lo rechaza, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, en nuestra época mismo, que era más análoga, Sí. si ya se odiaba tanto a los libros, ya había PlayStation 1 y eso, y entonces nosotros así como que nos derretíamos un poco por esas cosas. Sí. ¿Cómo has hecho también un poco para lidiar con eso, con dedicarte o apasionarte cosas que tal vez a la gente no le apasiona, ¿no? Claro. Creo que dentro del sistema educativo hay muchísimos errores por tratar de llenar un currículum versus en hacer que el chico se apasione por ciertas cosas y descubra justamente ese mundo de la lectura. Les comento, yo era una de las personas que sí, en la escuelita y todo, que les contaba las historias en Loja, me encantaba leer y llevaba mis libritos y cositas así, sencillas, pero eran cosas que me encantaban. Cuando uno llega al colegio y de primerazo Baldor, no te mandan el Baldor, de primerazo te dicen, oye, para tal día tienes que leerte el Quijote. Para el examen. Para el examen. Y el Quijote es un libro pesado. Hay ediciones que te vienen con las palabras abajo, escrito para otra época. escrito con diccionario abajo, para que tú entiendas bien todo el trasfondo de lo que te están contando. Y el autor
del Quijote, Cervantes. Creo que tiene un reconocimiento del autor que más diferentes palabras tiene en su libro. Entonces, mandarte a leer eso, cuando tú aún no cachas de nada de la vida y no has tenido como una lectura previa, es un suicidio que le hacen al pobre, una tortura que le hacen al estudiante, ¿verdad? Entonces, yo tuve dos profesores, que me acuerdo, uno en el Colegio Borja 3 y otro en la Inmaculada. Y estos dos profesores, el primer profesor nos mandó a leer un libro que se llamaba El hombre de arena. Cortito, súper sencillo, era para leerse en 2, 3 días y en realidad todo el curso empezamos a leer. Y con los amigos nos volvimos locos porque es un libro que tiene una trama buenaza y que es justamente adecuado para jóvenes y con temática de jóvenes, que dices, oye, qué bacán este libro. Con la banda que hicimos del colegio que les contaba, nos encantó tanto el libro que dijimos, ya, pongámonos de nombre, el nombre de la banda en honor al libro. ¿Cómo se llama? Los Hombres de Arena. Bueno. Y el libro era El Hombre de Arena y nos jodían un montón porque decían, los hombres de arena. En ese entonces estaba de moda esta señora que hace tecnocumbias de arena. Decían, es por la señora de las tecnocumbias. No, es por el libro. Y un segundo acercamiento de lectura en el Colegio La Inmaculada. Una profesora nos mandó a leer un libro de Bioy Casares, hermoso. Ya me voy a acordar el nombre, pero era una temática joven y hablaba de misterio, de fantasmas, de unas chicas. Después hablaba de Santa Mariana de Jesús, la historia verdadera, pero claro, con su chance de ficción y que cómo Santa Mariana de Jesús conoció a un hombre y después le da la vuelta a todo el libro y ese hombre terminó siendo Satanás. Entonces, para un colegio católico tener eso era como que te daba hasta curiosidad de ¿y qué pasará en el siguiente capítulo? Igual, la mayoría del curso locos leyendo ese libro cortito y hasta ahora lo tenemos y hasta ahora en las reuniones de amigos nos acordamos y decimos qué bacán ese libro. Entonces creo que dentro del sistema educativo hace falta eso, hace falta profesores y un sistema educativo que vaya más allá de las presiones del currículum, de que para tal edad ya debes haber leído El Quijote, para tal edad debes haber leído El Conde de Montecristo. Son libros pesados. El otro que me acuerdo era el Guasipungo que mandaban Guasipungo. Obligatoriamente. Son pesaditos, ¿no? El Chuya Romero y Flores también de mi época. Claro. Mandaban a leer, te obligaban Mi prácticamente. terruño, ¿no? El terruño era bacán, loco. Pero sí, o sea, creo que lo que tú dices, bueno, recién veía un video del escritor Edgar Allan García que falleció recién, me parece que ayer o anteayer. Y el lunes. Sí, escritor ecuatoriano muy reconocido, ¿no? Dentro de este campo. Y él decía en un video que subieron a propósito de esto del triste fallecimiento de Edgar Allan García y fue que él decía, si un libro no te enamora, no te atrapa, no te gusta, pasa, ¿no? Pasa al siguiente. Pasa de él, o sea, hasta que llegue un libro que te atrape, como tú dices, algo que te deje con las ganas de que te despiertes al otro día y digas, o sea, ¿qué pasará? Y seguir Quiero leyendo, continuar ¿no? leyendo. Sí, correcto. Creo que eso es algo que tal vez nos vamos olvidando un poco y por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a leer, por ejemplo, en Kindle o en tablets. Ujú. No sé ¿Sabes cómo, que yo últimamente ya me ha tocado hacer eso ya. ya para seguir leyendo. Sí, porque no, a veces no encuentro en físico, está Claro. muy caro, entonces ya tienes que hacerlo de leyes. Claro, Sí, claro. no. Implica también que te dañas la vista, ¿no? Más Ya Sí. toca leer con lentes. más de lo que ya estaba. Oye, ¿y cómo también comenzaste tú ya a tratar el tema de los libros y la política más adulto ya en tu vida, tal vez en una época ya no de adolescencia ni nada, sino cómo fue esta faceta? Claro, en la universidad sabíamos que la carrera bueno, lo que nos decían los profesores, son de pronto también generalizaciones, pero lo que nos decían ahí los profes, las carreras donde más debes leer, sociología, derecho, ciencia política. Entonces, llegaba un profesor y nos mandaba tal texto para mañana. Y llegaba otro y saquen las copias, ahí está el capítulo que deben leerse de tal cosa y tal cosa. Yo sí llegué a un momento de saturarme. Sí, llegué a un momento de saturarme. Habían textos que nos mandaban, bueno, más allá del inglés, nos mandaban textos a veces en portugués que medio se parece, pero chuta, yo sufría un montón. Y a veces el inglés que tú conoces en la escuela, en el colegio, como que es un tipo de inglés fresh, pero más allá de ese tipo de inglés tienes
un inglés que es como más técnico en los Ujú. libros de ciencias políticas y yo sufría, pero sufría un Claro. montón. Y dentro de lo que les cuento, a veces en el currículum educativo uno empieza ya a sufrir. ¿Y qué hace uno cuando empieza a sufrir? Deja ya, y me voy a ver un resumen y me voy a ver. Y después los profes explicaban y decía, wow, ¿cómo no me di cuenta de esto? Es verdad. Entonces creo que hasta en la universidad sí Ujú. necesitamos como ese acompañamiento de que se nos den libros adecuados, se nos den textos digeribles que podamos entender. Y ya después aprendí también que hay cosas que no puedes entender, debes seguir leyendo, seguir cachando el contexto. Ahora yo hago una pausa cuando no cacho algo, empiezo a subrayar, empiezo a buscar, de la nada me sale otro tema, empiezo a indagar en otro tema. Entonces juega mucho la curiosidad que uno tiene. Creo que eso es súper, súper importante. Pero creo que ahí en esos momentos universitarios también nos recomendaron buenos libros. Sí, teníamos buenos profes que también nos decían, oigan, por si acaso les recomiendo tal libro y por si acaso les recomiendo Batman y la filosofía. Y uno, chuta, en ese entonces hasta estaban de moda esas películas de superhéroes, decía Batman y la filosofía. Yo me fui a la biblioteca de la U, saqué el libro, me le eché así una revisadita y decía, wow, de verdad, como que hay libros que te atrapan, que son sencillos. No me gustan los libros como que son muy pretenciosos y tienen como palabras muy rebuscadas y se hacen lío para explicarte algo que puede ser explicado en una oración. Y ahí entendí que es súper, súper, súper importante como tener cercanía con la gente y Claro. escribir, no solo por estar ahí de fantoche y solo por que me vean que yo soy el científico más grande en las ciencias sociales o en cualquier tipo de ciencias, Claro. sino tratar de acercarme a la gente, porque la literatura y todo tipo de arte es Ujú. hermoso porque te acerca a la gente y entre más te permite acercarte a la gente y que la gente cache lo que tú tratas de decir y te cuestionen y te digan, no, eso no está bien, o eso está bien, o qué bien esto, qué mal esto. Ahí nace recién el debate y el diálogo, y ahí es cuando uno aprende. Claro, antes de eso no hay nada, ¿no? Antes de eso no hay nada. Solo comentarios de Facebook. Mentira. Como Sí. los de ahorita. Tenemos comentarios. Sí, a ver, saludos para Kian Cruz, que nos mandó un emoji con aplausos. Lorenzo Mayancela dice, bien amigo la locución. Consumidor final que siempre nos sintoniza, dice saludos. David y Mateito, dice, y nos comenta, dice, hay profesores que aman enseñar y lo hacen por vocación, pero hay otros profesores que parece que les hiciera feliz de hacerles la vida imposible a los alumnos. Sí, yo confirmo eso. En Yo- todos los niveles. Yo le mando un saludo a todas las A un personas que nos profesor. están no, viendo. mentira. Kian Cruz era mi alumno, fui un Ah, tiempo chéverazo. profe. Creo que es verdad, existen como profesores que nacen con esa vocación. Existen profes que quizás sí tuvieron la vocación, pero como digo, el mismo sistema que no se ha pensado muy bien, pues les obliga a los profes como que a llena esto, llena esto, llena esto, llena esto. Yo vengo de una familia donde mis dos papás son profesores. Y a veces te atosigan con tantas cosas que tú debes cumplir, con tanto papeleo, con tantas cosas del currículum, que no se puede dar una educación como Liberadora. adecuada, liberadora, exacto. Entonces, creo que a veces hay profes que también como Se desencantan. se desencantan. Esa es la palabra, se desencantan. Se despechan. Que se despechó. No, que nunca explicó la materia como tal, solo mandaba a exponer. No sé si le ha tocado profesores así. Sí, sí, sí. Entonces creo que, no digo son los peores, pero no, El- no tienen una metodología nada recomendable, me parece. Para mi profe de física que me dejó de año en cuarto curso porque le mandé a recalificar y me puso menos. No, mentira, ya no, sí, pero desde ahí ya no pude hacer matemática ni física. Claro. Si me hubieran explicado tal vez un contexto, si hubiera sabido quién es Baldor o por qué descubrió, por qué terminó haciendo todo ese libro, tal ¿De vez dónde hubiera viene sido todo? más interesante. Es No solo te interesante. chantan el Baldor, Mansil y ni siquiera sabes, solo es tortura, ¿no? Claro. Escuchar, ver esa cara así, Claro, claro, ese claro. rostro. Y yo creo que incluso hoy están llamados los profes también. He visto bastantes tipos de educación que justamente hacen este llamado, como que, oye, antes de darle el Baldor, cuéntales la historia de quién era Aurelio Baldor. Oye, qué bacán saber que el Aurelio Baldor no es el que sale ahí, que es aljuarismo, si no me equivoco, que es el de los Sí, sí. logaritmos, si no me equivoco. Y mi papá da justo esas clases y yo soy La pésimo. prueba, la prueba. El que sale ahí es Aurelio Baldor y es No un es. cubano. Perdón, el que sale ahí es aljuarismo.
pero el que hace el libro es un cubano. Entonces, cachas, reconocer Por ejemplo, esto eso yo como... no sabía. Es espectacular y que nos den en las clases es súper valioso. Yo les cuento solo una cosita. Tuve una profesora de química que, bueno, una eminencia para la materia y nos daba sobre absolutamente todo. Pero yo no daba pie con bola, así como tú con la física. No podía, no me entraba en la cabeza lo de las reacciones químicas. No entendía por qué a uno se le pone con 2, a otro más 6. No entendía nada. Y hasta ahora no cacho entiendo del nada. todo. Y un día ella se me acercó. Y yo en las clases, claro, estaba aburrido, no le cachaba, rogando que no me pase al pizarrón. Estaba escribiendo yo canciones. Escribe. Y ella sí se daba cuenta. Y un día le tocaba organizar a ella el minuto cívico. Me dice, vea, necesitamos hablar sobre el reciclaje. Quiero que usted haga una canción, les va a enseñar a toditos, va a traer la guitarra, van a tocar delante de todo el colegio. Esa es la tarea que le pongo y no le tomo tal prueba. Entonces yo emocionadísimo empecé, escribí. Llegué, aquí está profe, a los 2 días. Y se queda leyendo y me dice, oye, de verdad que tú no sirves para nada para la química. Dedícate a esto. ¿Qué haces aquí? Yo seguí químico biólogo. ¿Qué haces aquí? Pero yo como el meme de los Simpsons, estoy feliz y enojado. Decía como, me insultó, pero a la vez, qué bacán que te digan que, oye, sí tienes madera como para escribir. Oye, qué chévere esa historia y bueno, antes de irnos al corte, estaba pensando lo que tú nos dijiste y claro, tal vez debía haber estado el rostro de Aurelio Baldor ahí y por eso tal vez en Latinoamérica hay tanto... Dicen que es Baldor el de la portada. Sí, tal vez es algo que lo asocias o directamente Sí. asocias eso y tal vez por eso en Latinoamérica hay tanta islamofobia, ¿no? Porque está así, esos rostros No lo había así, pensado. esos rostros asociados a una cuestión muy tortuosa. Claro. Oye, vamos a ir al primer corte acá en Frecuencia Subversa Radio y regresamos en 2 segunditos acá con Daniel Díaz Río Frío, el que escribió el libro Poesía que escribí mientras me rompía. Estamos a propósito de eso, vamos a conversar en el segundo bloque. Él es politólogo y máster en comunicación, así que regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. En breve estaremos de regreso con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Las Islas Encantadas, el paraíso de vida endémica, el laboratorio de vida. Galápagos hoy se presenta como canto, memoria y afirmación. Atmosférica, exposiciones selectas de Galápagos. Más de 25 artistas exponen sus maravillosas obras que respiran mar y memoria. Cuadros, esculturas, creaciones únicas y más. Una cultura viva que deja de ser periferia para ser centro simbólico. Galápagos quiere dialogar con el país y el mundo desde el lenguaje sensible del arte. Te esperamos en la Casa de las Culturas. Las Islas Encantadas, el paraíso de vida endémica. En este momento estamos de vuelta a nuestra programación, Frecuencia Subversa. porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma, como todos los días jueves de 17 a 18 horas en el horario de la tarde, franja de movimientos sociales a través de los 100.9 de Cultura FM y en nuestra retransmisión a través de Radio La Conquista del Pan, los días lunes a las 19 de Argentina, 17 de Ecuador. Gracias a Gustavo allá en Radio La Conquista del Pan y gracias a Celín que está en los controles. Ella es quien permite que lleguemos a la señal del internet y de la radio. Estamos en vivo y en directo a través del Facebook Live de Cultura FM y de Frecuencia Subversa Radio, y este programa será subido a nuestro archivo de programación en el canal de YouTube de Frecuencia Subversa Radio. Hoy último programa del 7º mes del año 2025, 10 años al aire, y estamos con Daniel Díaz Río Frío,
Estuvimos conversando un poco de su historia de vida, de su transitar, de sus experiencias y anécdotas. Y lo que nos ha convocado hoy, un poco la excusa para tenerte aquí, Daniel, ha sido que lanzaste este libro, Poesía que escribí mientras me rompía. Lo lanzaste hace unos meses, en mayo me parece, Sí, ¿no? en mayo. Fue lanzado en mayo. ¿Cómo hiciste el lanzamiento? ¿Lo hiciste en algún lugar o más bien más privado, íntimo, por tus redes sociales? ¿Cómo fue? Antes de hablar ya de lo del libro, ¿no? A ver, fue hace 2 meses, si no me equivoco, fue en mayo. Fue algo más privado. La verdad es que estuve dentro de una etapa que pasaba full con un montón de cosas. Ujú. Tenía ya establecido como meta, no quería dejar que pase más tiempo, sentía que ya tenía que lanzarme y decir lo que pienso y sacar mi librito, ¿ya? Y frente a eso, bueno, dije, primero voy a cachar cómo se hace todo el lanzamiento, porque soy nuevito. Voy a cachar cómo se hace todo, voy a sacar el librito, voy a hacer que lo impriman, toda la cosa. Me pegué todo el proceso, el aprendizaje en cómo sacar el tema del ISBN, me asesoré un montón y ahí recién le saqué. Pero sí estoy planeando hacer ya un lanzamiento oficial, ya con amigos, con personas cercanas. Más formal, correcto. Mientras tanto, sí fue en redes sociales y yo les agradezco mucho a los amigos que me han apoyado, a las personas incluso del ambiente laboral que han estado ahí preguntándome, que me han dicho, ya de una, yo te compro, mándame, todo. Se ha sentido bien bonito ese cariño. Entonces yo estoy bien contento. Qué chévere, oye. Y bueno, ya lo tenemos aquí en las manos para que lo puedan ver. La poesía que escribí mientras me rompía. Un nombre bastante fuerte, ¿no? Y como que te atrapa de una, te hace sentir medio identificado también, porque creo que todos en algún punto nos hemos roto, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surgió también la necesidad esta tal vez tuya de escribir? Tal vez no sabías que ibas a hacer un libro, era un ejercicio de desahogo, de arte terapia, no sé, o sea. Qué bonito eso. ¿Cómo fue? Me encantó el tema de arte terapia, porque sí, el arte es eso, ¿no? El arte Claro. nos ayuda como a sacar todas las cosas que tenemos dentro y a liberarnos, de absolutamente todo. Empecé a escribir un libro después de un par de vivencias que tuve dentro de la familia y con amigos. Ujú. Hay un poema aquí que dice que es dedicado a mi amigo Daniel Barronuevo. Ujú. Era de los amigos más leales, más bacanes que yo tuve. Y un día estaba yéndome a un matrimonio en Guayaquil. Era una pedida de mano en Guayaquil. La típica que te dicen apaga el celular, ponle modo avión. Aterrizo y me empiezan a llegar mensajes de los amigos como que, oigan, falleció el Dani, falleció. Chuta, no. Me dio un golpe terrible. Y el man era un bacán, era bien chistoso. Y yo dije que el man, dentro de todo la joda que sabe hacer, a veces tiene este tipo de humor. Capaz No es lo una creías, joda. ¿no? No. Y claro, dentro de los principios de las fases que uno tiene que llevar en el luto, uno entra en negación. Y yo decía, Claro. no, es mentira. Le llamaba, le escribía. Hasta que acepté y dije, chuta, es verdad, me golpeó eso. Ujú. Después tuve dentro de la familia un tema de una familiar que lamentablemente falleció luchando contra el cáncer. Ujú. Y una de las noches la llevamos al hospital a emergencias, y en emergencias no es que te atienden de una, sino Ujú. que evalúan el caso y depende de qué tan mal tú estés, te meten o te quedas un rato esperando, te Claro. pasan a camilla. Y ahí le vi a mi tía, que siempre era bien fuerte, como les digo, eran del Loja, mi tía, mi familia por parte de mamá. Las anécdotas de la familia es que mi tía cogía serpientes, a veces se encontraba de chiquito una serpiente y se cogía una serpiente en la mano, iba a la casa corriendo mostrando la serpiente. Creo que todos la consideraban una de las hermanas más fuertes de la familia. Y verle como en ese estado De derrotada, debilidad, de ¿no? debilidad, solo vi que ella agachó la cabeza con el cabello caído. Y por todas las películas que hemos visto muchas veces, yo no soy el tipo más creyente del mundo, pero por todas las películas que hemos visto de la vida de Jesús, así, yo dije, wow, esto parece una escena de una de esas películas, de Jesús derrotado que le acaban ya de sentenciar, y que se queda solo agachado, ya le dieron los latigazos y me llegó un montón. Pasó un tiempo,
E igual un primo tuvo una descompensación por algo que comió mal y se pegó un montón de bebidas energizantes. No le hagan a las bebidas energizantes, no abusen de eso. Terminó en el hospital, inconsciente. En lo que entramos al hospital, igual me acuerdo que fue rapidísimo. Yo era la persona como responsable que le estaba acompañando. Él tiene solo 10 años más que yo. El tema de que ya le quitan la ropa para ponerle las batas y solo se quedó como en boxer. Y yo dije, wow, ahora parece la misma imagen. Se me vino a la cabeza como parece Jesús, ya que le bajaron de la cruz y está ahí como solo fallecido. Yo le vi a mi primo así y los doctores me dijeron, ¿sabe qué? No hay tanta esperanza de que sobreviva. Sí sobrevivió, pero con todas estas anécdotas yo dije, tengo que escribir algo. Me llama full la atención de ese Jesús, no del que muchas veces, y respetando las creencias de todos, no muchas veces del que nos cuentan la historia desde el punto de vista de la iglesia o de la religión, sino desde un punto de vista más humano. Y decía, todos llevamos ese Cristo dentro, que es un Cristo que sufre, que es un Cristo que trata de levantarse todos los días y hacer las cosas bien, un Cristo que tiene amigos, que se ríe, que está muchas veces con problemas, que tiene problemas de traición de los amigos. Y dije, wow, voy a escribir un libro sobre eso. Ya había pensado en el nombre y le puse Jesús Mil Rostros. Dentro de eso yo quería contar la historia que les estoy diciendo de mi tía, de mi primo, pero decía, es una oportunidad full buena para hablar de la gente que hoy no va a tener dónde dormir, de la gente que tiene que pasar un proceso migratorio horrible y que dentro del proceso se le muere algún familiar también. Todos esos son Cristos. Y a mí siempre me pica el corazón, el alma, cuando veo a una persona que está sufriendo, que somos todos, y yo le quedo viendo. Hay un poema en el libro dentro de esto, que no sé si a ustedes les ha pasado, me pasaba desde niño, que yo me quedo viendo a veces perplejo, me pierdo viéndole a otra persona, aunque sea en el bus, y te quedas pensando, ¿y qué se sentirá ser esa persona? ¿O qué se sentirá ser ese animalito que está ahí? Y dije, tengo que escribir sobre esto y hacer que el verdadero Jesús, más allá fuera de los templos y las religiones, y como digo, con todo el respeto del mundo, lo que yo trataba era de ponerle esa cara de Jesús a todas las personas que todos los días vivimos calvarios y cosas densas. Dentro de eso, después ya escribiendo, dije, pero yo no puedo contar la historia de estas personas, porque yo estoy contando esa historia desde mi realidad. Claro, desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, desde mi burbuja, que no conozco ni el 1% de lo que deben estar pasando esas personas. Está muy pretencioso. Entonces, a la par empecé a escribir poemas, sí fue como arte terapia. Y dije, oye, qué bacán, porque la poesía son pequeños fragmentos que se pueden quedar en tu memoria. El libro, después de unos 3 meses, te olvidas la mayoría de lo que leíste y quizás te quedas con un mensaje. Pero el poema, como las canciones, sí son fragmentos que un juego de palabras se te queda en la mente. Y dije, qué bacán. Esto te sirve para quejarte, para cuestionar. En el libro empecé con poesía como de amor, de algunas vivencias que tuve. Y después fui viendo cosas del mismo libro de Jesús Mil Rostros que dije, oye, sí puedo contar esto, sí puedo contar la historia de un mendigo a través de la poesía, sí puedo cuestionar el sistema en el que estamos, que muchas veces tratamos justamente el tema de los individualismos y no pensamos en el otro y solo pensamos en yo tengo que ganar y yo, cuando de pronto haciendo una unión chévere, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, en cualquier ámbito de la vida, salimos ganando todos, porque todos estamos sufriendo. Ahí nació la idea de este libro. Y el título de poesía que escribí mientras me rompía, sentí que, bueno, primero acabé de escribir todos los poemas antes de ponerle el nombre. Y el rato de ponerle el nombre, de verdad hice una reflexión de una semana más o menos y me senté y dije, esto a mí me pasó en varios momentos de mi vida. Como a todos los seres humanos, que tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, tenemos momentos en los que nos da ganas de reírnos, de tomarnos una cerveza, con toda la humanidad posible. Y también hay momentos donde nos quebramos y nos hacemos trizas. Entonces dije, este libro trata de recopilar, y espero que así sea, como diversas emociones, diversas situaciones que nos pasan en la vida, que nos hacen rompernos. Y claro, yo te iba a preguntar, ¿por qué la poesía? ¿Qué es lo que te ofrece la poesía? ¿Cómo te describes? Creo que la poesía es bastante permisiva, te ofrece como algunas licencias
que tú puedes utilizar. Claro, en la literatura también te puedes tomar esas licencias para escribir, ¿no? Pero te ofrece como ciertos juegos de palabras, cierta libertad también para... Yo le digo a la gente, yo no escribí este libro solo con el corazón y la mente. Yo escribí hasta con las tripas de este libro, porque siento que fue un desahogo, fue una forma de yo como transmitir un montón de cuestiones que yo tenía muy adentro. Desde cosas feas que nos pasan, desde cosas buenas, desde, como les digo, el fallecimiento de lo que puede ser un pana de nosotros. Entonces, Claro. más que todo traté de darle un enfoque a medida que ya lo vayan leyendo desde la niñez, que muchas veces nosotros tenemos heridas que arrastramos desde la niñez y con esas heridas también como jodemos a otros por no estar bien curados desde nuestra niñez. Claro. Y en el fondo, cuando tú tienes alguna pelea, algún problema, ahora yo le veo desde el lado de que, oye, quizás esa persona está teniendo un mal día, quizás esa persona fue abusada, quizás esa persona tuvo muchísimos problemas familiares, le pegaban en la casa, no se sabe la vida de nadie. Muchas veces cuando pensamos, no, es que esa persona me tiene pica, ese man es malo, volviendo al tema de los profes, por Uno ejemplo. se toma como personal, ¿no? Se lo toma tan personal y no se da cuenta que detrás de ese profe, que detrás de esa persona que tú le insultaste y le hiciste alguna cosa fea desde tu auto, quizás esa persona está teniendo un problema gigante o una vida que la verdad no le está pasando tan bien. Entonces, yo lo puse desde el tema de la niñez para llamarnos a ser empáticos también con las personas que a veces, no quiero decir la palabra odio, pero que a veces no nos causan como tanta empatía. Y pensarle desde ahí, desde, oye, quizás la persona de al lado sufre más que yo, tuvo un montón de problemas y quizás hay cosas de su niñez que da ganas de darle un abrazo y abrazar ese niño interior y sanar todos, que me parecería algo brutal que deberíamos hacer como sociedad de forma introspectiva. Sí, sanar colectivamente, eso es lo que dicen, ¿no? Que esta enfermedad es colectiva, entonces por ende también la Así es. sanación tendría que ser de esa manera, aunque a veces, como lo has dicho, nos dejamos abandonar mucho, ¿no? David, no sé si querías... Sí, y ahora hablando de la escritura, del proceso de escritura de tu libro, ¿cuánto tiempo te demoraste en escribir? Empecé más o menos hace un año, desde la idea de ya empezar, sentarme a escribir, toda la cosa, empezar a sacar los poemitas. Les cuento que, como yo les decía, desde el colegio yo ya estaba escribiendo. Pero ¿qué pasa? Que uno en esas edades no tiene la suficiente disciplina. Cuando era profe, también en mis ratitos libres que tenía por ahí, en las tardes, me dedicaba a escribir. Y dentro de todo eso se me perdían las cosas que escribía. Porque escribía en un cuaderno, súper desorganizado. Escribía en un cuaderno, otras cosas en una computadora. Después esos archivos se pierden. Hasta que dije, oye, qué importante es que uno tenga una sistematización, empezar a tener un sistema donde uno guarde los poemas, les empiece a poner nombres, les empiece a querer y tomárselo en serio. Entonces empecé a escribir con esa esquematización, empecé a ponerles un nombre, empecé a ver qué me gustaba, qué no me gustaba, traté de encontrar mis estilos también. La lectura me trajo mucho de eso también. Cuando empecé a leer un poquito más, de verdad, yo dije, esto de acá me gusta y esta forma de acá no me gusta tanto. Y este poema me parece bien triste y este me parece que yo no aplicaría este estilo. Entonces uno va encontrando su voz a través de los mismos libros. Yo sé Su que estilo. suena loco, que cuando a uno le dicen, no, es que los libros, tú no encuentras los libros te encuentran y los libros te hablan a ti. Yo pienso que es verdad, más allá, como digo, del tema hiper mega romántico, pero cuando tú empiezas a escribir, cuando tú empiezas a leer, yo le empiezo a rayar el libro y le saco la madre al libro. Yo así le rayo y le pongo algún comentario y ahora que vuelvo a un libro, abro y veo como que yo hace 3 Lo que años pensabas ahí. pensaba esto, ahora ya pienso quizás un poco diferente, es el proceso humano. Entonces sistematicé todo y fue un proceso bonito, que utilizaba mis horas libres como para escribir, para ordenarme, para ver qué me gustaba. Hay un poema, por ejemplo, de un libro que yo les recomiendo bastante, que se llama El Loco, de Gibran Khalil. No sé si han tenido No. el chance de leerlo. Les recomiendo un montón. El último poema del libro termina justo con el poema de Loco. El libro de Gibran Khalil es una recopilación de cuentos que van contando como las diferentes acepciones de la locura. Y solo les cuento una chiquita.
dentro del cuento de Gibran Khalil, él cuenta una historia de que había un reino. Y en este reino, pues un día viene una bruja mala y les dice a todo el reino, yo les voy a envenenar el agua y todos van a volverse locos. Entonces llega la bruja, les envenena el pozo, toda la gente no tenía más que beber, empezaron a tomarse el agua, todos quedaron locos. Pero el rey y el ayudante del rey no tomaron de esa agua. Entonces toda la gente empezó a salir a la plaza y empezó a decir, oye, el rey está loco, ¿no? Oye, parece que el rey está loco. Todo el mundo decía, el rey no supo qué hacer, pidió consejo al ayudante y le dijo, ¿sabes qué? Tomémonos el agua. Se tomaron el agua, el rey enloqueció, el ayudante enloqueció y la gente salió a la plaza de nuevo y dijeron, oye, qué bacán, parece que el rey al fin retomó la cordura. Entonces tiene ese tipo de historias que me parecen bacancísimas y que te dicen como que, oye, a veces a las personas a las que nosotros les juzgamos como locos, no es que son locos, son un producto de la sociedad que nos hace verlos de esa manera. Entonces te hace cuestionar, así con historias chiquititas, te hace cuestionar un montón de cosas y a mí eso me fascinó. Qué chévere las cosas que nos estás contando y qué lástima que el tiempo se vaya tan volando cuando conversas así cosas bacanas. Hacerte una rondita de preguntas así relámpago Flash. antes de finalizar. Daniel, ¿tú tienes algún ritual, alguna cosa que tú haces día a día para levantarte, para sentirte bien, alguna rutina que sea de tu confianza? La verdad, hay días y días. No todos los días me levanto así hiper mega bien, pero para escribir empecé el ritual de levantarme a las 4 de la mañana. No por tema de discursos de productividad, ni nada, del club de las 5 de la mañana, nada que ver. Mente de tiburón. Nada que ver. Pero me empecé a levantar a esa hora porque tenía otras cosas que hacer, tenía otras obligaciones, incluso también me dediqué un tiempo todavía al deporte, a correr un poquito. Entonces a las 4 de la mañana ya me levantaba, dejaba tendidita mi cama, arreglaba el cuarto, me sentaba y dale, a escribir durante 1-2 horitas. Creo que esa disciplina que formé me hizo ir llegando hasta culminar el libro. Y uno de los rituales fue la lectura. Creo que sí les recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando. Es algo súper liberador. Uno se siente identificado, encuentra autores y se va... Chuta, a mí se me burlaron una vez que en una feria de libro me compré un librito de ahí de los dinosaurios. Y porque digo que es importante leer lo que a uno le llama la atención, lo que a uno le gusta. Entonces... creo que es eso, creo que es esa la rutina. Yo recomiendo leer bastante a la gente, más aún cuando estamos en esta época que la lectura cada vez tiene menos relevancia de la que debería. ¿Y algún libro así que te haya marcado, algún autor? Yo les recomiendo full este libro de Gibran Khalil, que es el loco. Y ahora mismo estoy leyendo uno que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Sé que suena full heavy y a full gente como que le descoloca un poco que libros de poliamor. Contemporáneo, ¿no? Es de Brigitte Vasallo. Pero ella escribe súper bien y escribe de forma sencilla y te hace como de verdad, como querer saber más y te cuenta como que, oye, ¿y de dónde sale esto de la monogamia? Oye, y bacán, critiquemos a la monogamia, pero también le voy a criticar al poliamor, porque muchas veces viene desde, o sea, la monogamia y el poliamor se juegan dentro del mismo sistema. Y habla como desde términos medio económicos. Algo Sí, así, ¿no es cierto? sí, critica full desde el sistema, quizás tú no eres poliamoroso, lo único que quieres es acumular parejas, porque estamos en un sistema que te obliga a la acumulación de cosas. Entonces es un jalón de orejas que tú dices, chuta, te cuestiona todo el sistema, me encantó. No lo romantizan. Exacto. Y un libro que no recomendarías. Chuta, creo que todos los libros a veces llegan en momentos adecuados. A mí en lo personal no me gustan tanto, por ejemplo, el del Club de las 5 de la mañana. En algún momento de mi vida sí lo leí y con todo el respeto al autor y todo, hay personas que me cuentan que les sirve un montón. Pero, chuta, a mí se me hizo eterno de leer, que levántate a las 5 de la mañana y haz de esto, y con tu pareja haz de esto y esto, como una receta Como de coaching, cosas, ¿no? como un Eso, coaching, coaching. pero no me acabó de llenar, quizás otras personas sí, pero a mí en lo personal no me llegó. Oye, y si es que hubiera una posibilidad de viajar en el tiempo y te encontraras ahorita con el Daniel Eduardo Díaz Riofrío, infante o algo así, pudieras darle un mensaje
¿qué le dirías? Y después, si es que fuera al revés, ¿qué crees que te diría ese Daniel Díaz? Qué buena pregunta. Yo creo que le diría que es importante seguir pensando como niño. Creo que la sociedad en la que estamos inmersos, más aún con la tecnología y todas las cosas, te obligan a crecer demasiado pronto y a que se te vaya las cosas que de verdad uno debe vivir en su infancia, el tema de la inocencia que muchas veces tienen los niños. Claro, hay niños que sufren más que otros, que sufren violencia, que sufren hambre, un montón de cosas, y eso es un tema súper amplio. Pero yo le diría eso, que siga siendo niño, que mantenga ese corazón de niño en su forma de querer, en su forma de hablar con otras personas. Muchas veces nosotros en el trabajo, yo veo, bueno, no digo en mi trabajo en específico, sino en general, en los trabajos, yo veo muchos niños caprichosos que no han logrado sanar. Niños adultos. Niños adultos que muchas veces se meten en rencillas, en peleas por querer sobresalir y por el tema de que yo quiero ser el primero y yo quiero que a mí me den el ascenso y voy a hacerle daño al otro sin darse cuenta muchas veces. Creo que es importantísimo que volvamos a abrazar el tema de niños, el tema de que los niños un ratito están enojados y después están jugando fútbol, después ya están hablando, ya se les pasa, incluso el hacer amigos. Aunque nuestros papás nos decían, no hablarás con cualquiera, con desconocidos, pero así nos hicimos amigos de medio mundo y salíamos a jugar fútbol y salíamos a cualquier cosa y los tamagotchis y tantas cosas. Claro. Creo que es importante ser niños y volver a eso, a nuestra esencia. Qué bacán, Daniel. Nada, pues ahora sí, las palabras finales y saludos finales, porque ya se nos fue el tiempo volando. Sí, nada, gracias Daniel por estar aquí en el programa, por compartirnos justamente lo que ha sido este proceso creativo, se podría decir, de escritura para lo que es tu libro, poesía que escribí mientras me rompía. No sé si, ¿qué le dirías a las personas que quisieran adquirir el libro? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, el libro me pueden escribir al 098-855-9088, les voy a repetir, es del 098-855-9088, yo con gusto les hago llegar una copia. También lo encuentran en Amazon, ustedes ponen poesía que escribí mientras me rompía. En Amazon está en versión Kindle, para los que gustamos del Kindle. Nos tocó. Y también está en su forma impresa. Entonces, está a un buen precio y siento que de verdad, hay que apoyar también el arte. No le piratearás, David. No le piratearás. Nada, pues bacán. Aquí está el libro, nos ha traído nuestro amigo Daniel y agradecer nuevamente a toda la gente que nos vio, que estuvo ahí comentando en nuestro en vivo de Facebook Live y que verá este programa en nuestro YouTube. Daniel, tal vez tienes unas palabras finales. Sí, yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos están escuchando, les mando de verdad un abrazo a todos. Te agradezco, Mate, David, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos espacios son súper importantes para poder justo transmitir lo que está pasando y darnos cuenta que en el Ecuador tenemos un montón de cosas buenas, un montón de arte y que eso traspase todas las fronteras del mundo y que nos reconozcan también por eso. Así que yo les agradezco, de verdad, les agradezco muchísimo que puedan adquirir el libro, que lo lean. Como les decía, no es un libro escrito solo con el corazón, están vísceras, tripas, está absolutamente todo. Hay mucha crítica también sobre el sistema, respecto al sistema en el que vivimos. Eso a mí de verdad me llena. Empecé escribiendo como poesía de amor y cosas así, pero después me fui un poquito más hacia el tema social, que me encanta. Creo que es un llamado para mí, desde mi corazón, desde todo lo que soy, y también para todos los que habitamos acá, pues para pensar lo que estamos viviendo de maneras diferentes y siempre cuestionarnos. Gracias, Daniel. Esto ha sido todo. Dos saludos nomás. Diego Venegas dice un gran saludo, Daniel, y Hola, Consumidor Diego. Final dice excelente invitado, y un comentario que nos ha dejado y dice: el mejor profesor que tuve le valía madres y en vez de darnos clases nos hacía aprender poesías y canciones. Bacán. Oye, Ay, qué chévere. Entonces no le valía tantas madres. Gracias, esto ha sido todo. Gracias a el link que está en los controles. Y nada, pues los esperamos en la próxima semana. No olviden de contactar a Daniel. Y Daniel, que sepas que estos micrófonos están abiertos para Muchas tu siguiente gracias. libro, siguientes proyectos, Qué chévere. actividades, y qué bacán poder acompañar esta trayectoria Muchas desde el gracias. inicio. Gracias. Chao. Y esto fue todo Gracias. en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra... Nuestra arma. Nos vemos. Chao. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima